Uno, dos, ya. Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí conectados con ustedes a través de Radio Teteleste. Para nosotros es muy placentero compartir estas enseñanzas, estas palabras que el Señor de vida nos da. Reciban muchas bendiciones y les deseamos que toda nuestra estancia aquí sea fructífera. Rogamos al Señor que podamos tener palabra de vida para ustedes, la palabra que el Señor nos da. El día de hoy, aquí me acompaña nuevamente mi hermano José Antonio Septién. Soy Armando González Basaldúa, desde Querétaro, es uno de los estados en el centro del país de México, hermanos. Y para todos ustedes, aquí estaremos presentes durante la próxima hora. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con un aspecto importante del tema que hemos venido tratando. Recapitulando lo que hemos hecho en las últimas reuniones es, primero presentamos la condición, esa condición caída del hombre, y dedicamos 3, 4 sesiones, y ahora estamos poniendo la contraparte. La contraparte es cómo se obtuvo el triunfo sobre la muerte, fundamentalmente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Platicábamos el hermano José Antonio y un servidor acerca de que este triunfo sobre la muerte se da en sus dos facetas. Así como la muerte logra pasar a todos los hombres por medio del pecado de un hombre, la muerte que pasa a todos los hombres es la muerte espiritual, que significa separación de Dios, y la muerte física, que es esa muerte que es consecuencia que tenemos al día de hoy sobre todo. Es decir, no solamente muere el hombre, sino muere la creación. O sea, nosotros vemos que los animales también mueren, que las plantas también mueren, es decir, esa separación que tenemos de la vida también fue un triunfo, por así decirlo, hermanos, de la muerte heredada en un hombre. Nosotros podemos distinguir que la salvación que el Señor Jesús logra por medio de la cruz, triunfa sobre estas dos facetas de la muerte. Y el triunfo, ya veníamos comentando, es lo que la Biblia refiere como vida. Y evidentemente, si la muerte tiene dos aspectos, entonces la vida tiene dos aspectos. Esta vida espiritual que representa amistad con Dios, que representa ser aceptos delante de Dios, hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, una nación santa, como dice el apóstol Pedro, un pueblo adquirido por Dios, es a través del sacrificio del Señor Jesucristo. El sacrificio que el Señor Jesucristo hace como el pago por la condición caída o por el pecado, es el triunfo de la vida espiritual sobre la muerte espiritual. Sin embargo, no solamente ese triunfo se da, sino también el Señor Jesús triunfa a través de la resurrección. Es decir, ya no más la muerte se quedará con las almas. Ahora tenemos vida eterna en el Señor Jesús. Y tenemos vida eterna en el Señor Jesús como producto de ese triunfo del Señor. Y esto se da básicamente en la resurrección. Si permiten que yo pueda leer un poquito de esta idea, porque está centrada fundamentalmente en la predicación de los apóstoles o la predicación apostólica en la resurrección. Ellos dan de diversas formas
la enseñanza en la mayoría de las cartas acerca de ellas. Yo voy a reseñar solamente algunos versículos en el libro de Romanos capítulo 6, en el versículo 5. Dice Romanos 6, versículo 5. Dice, porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos también que también viviremos con él. Sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará más de él. Por cuanto a que murió, el pecado murió una vez por todas, pero cuanto a que vive, para Dios vive. Entonces, podemos ver ese contraste, hermanos, en donde por la muerte del Señor Jesucristo, por nuestra confianza en Él y la fe que nos fue dada para creer en esto, también nosotros morimos al pecado. Pero como Él resucita, también nosotros resucitaremos con Él en el día postrero, y la gran esperanza que tenemos al día de hoy, y no solamente esperanza, porque cada vez que el Señor habla de la vida eterna, lo habla en presente, es decir, en el momento en que nosotros hemos sido salvados, en ese momento tenemos la vida eterna. Y la vida eterna como producto del triunfo del Señor Jesús a través de la resurrección, a través de la resurrección de los muertos. Dice el 5, porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, triunfo sobre la vida espiritual, también seremos en la de la resurrección. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido libertado del pecado, es decir, dejamos de ser esclavos del pecado. El Señor, a través de su obra, nos libera del pecado y nos libera de muchas cosas. Es decir, dejamos de ser esclavos del pecado, pero también nos libera de las reglamentaciones de la ley. Dejamos de ser esclavos de las reglamentaciones de la ley y dejamos de ser esclavos del pecado. Dice, sabiendo que el Mesías, estoy en el versículo 9, habiendo sido resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Y esto, hermanos, es heredado a nosotros. Esto es dado a nosotros como gracia o por gracia. Este es el gran triunfo de la vida en el Señor Jesucristo. El gran triunfo de la vida sobre la muerte. No sé qué opinas, hermano. Hermano, que esto que estás expresando forma el corazón mismo del mensaje del Evangelio. Esto es lo que da fuerza al mensaje del Evangelio. Es este mensaje de la vida, hablando tú de la vida como la palabra que concreta, en oposición a la muerte, en la obra de Cristo. Es indudablemente una palabra y es al mismo tiempo un canto, es un canto de liberación, una alabanza. Y me gusta mucho cómo lo planteas aquí. Has dicho cosas de inmensa profundidad y gran importancia. Cuando hablas, por ejemplo, de la participación que tenemos nosotros en la muerte y en la resurrección de Cristo. Hablas de que esto se convierte en una liberación del pecado y liberación también de la reglamentación de la ley.
para entrar a un estado de libertad inusitado, único. Por primera vez la humanidad podía encontrarse en una situación distinta a la que se había encontrado hasta entonces por medio de o a causa del pecado de Adán. Es muy interesante que aquí mismo en Romanos, en el versículo 14, se unen estas dos ideas que tú acabas de mencionar en el versículo 14, 6:14 de Romanos, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y noten ustedes cómo se relaciona esto con la ley. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta libertad de ninguna manera, hermanos y hermanas, se convierte en una especie de autonomía. Somos libertados del pecado y somos libertados de la ley y libertados de la muerte. Por eso se dice de los cristianos que mueren, no se les dice que murieron, sino que durmieron. Y esta liberación no se convierte en una especie de situación de autonomía donde el hombre ya no tiene por qué dar cuentas a Dios. Más bien creo yo que la maravilla de esto está aquí mismo expresado en el versículo 18 de Romanos, donde dice que habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. O sea, no quedamos, por así decir, como chinos libres, sino que una vez que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, de la potestad de Satanás a Dios, inmediatamente el Señor nos hace siervos suyos. Fuisteis hechos, en la voz pasiva, muy interesante aquí, siervos de la justicia. Y aquí hay algo que resulta ser maravilloso y que a veces como que parece inexplicable, pero realmente los cristianos no alcanzamos nuestra plena libertad a menos que nosotros vengamos a la sumisión a Dios. Parece un contrasentido, pero no lo es. No hay verdadera libertad a menos que nosotros estemos rendidos a nuestro Creador. Y somos hechos siervos, dice, a la justicia, es decir, somos entregados, dice aquí mismo en el versículo anterior, el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. La vida se manifiesta de esta manera. Ocurre un cambio interno que espero que podamos transmitir a ustedes, que es lo opuesto de este hombre viejo que está crucificado, este hombre nuevo, donde se manifiesta la vida. Y en la esencia de este hombre nuevo tenemos nosotros obediencia, obediencia inquebrantable a Dios. De manera que la obediencia da paso a la antigua animadversión, a la antigua oposición a Dios. Y nos encontramos nosotros ahora en una nueva posición. La vida de Dios, la vida de la resurrección, como dice nuestro hermano Armando, nos coloca ahora en una situación de obediencia. Y es una obediencia gozosa. Es una obediencia constructiva, formativa. Una obediencia
que nos une de manera cada vez más fuerte a Dios, nos ensambla con Él. ¿Tú qué piensas, hermano, de esto? Yo pienso que la vida espiritual, resumido en una palabra, la salvación como el triunfo de la vida sobre la muerte, dignifica al hombre, le da valor al hombre, porque entonces todo tiene sentido. Empieza a tener sentido la creación misma, el respeto por ella, la conciencia de lo que el Señor nos dio a través de el intelecto, a través de las expresiones artísticas, a través de la manifestación creativa del hombre. Por ejemplo, yo veo que las primeras palabras del Génesis, es decir, quizás estamos hablando de las primeras 4 palabras que tenemos en el Génesis, dice lo siguiente: en un principio creó Elohim. Son las primeras 5 palabras. Y decir en un principio creó Elohim y continúa los cielos y la tierra, lo que nos manifiesta es que tenemos un Dios con una capacidad creativa, pero creativa del orden divino, o sea, creativa en su magnificencia. Sin embargo, cuando más adelante vemos que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, esta capacidad creativa que Dios le da al hombre se potencializa y se dignifica a través de la vida espiritual. Ahora, este atributo creativo, por poner un ejemplo, es un atributo que el hombre caído no pierde. Es decir, Adán hereda 2 cosas en el hombre: muerte física, es innegable que vamos a morir físicamente, y muerte espiritual, separación de Dios. Esta muerte espiritual y separación de Dios produce en el hombre pecado. ¿Qué vemos con esta capacidad creativa en el hombre caído? Vemos destrucción, vemos mentira, vemos robo, de todo lo creativo. El hombre, en lugar de crear para el beneficio del hombre, crea para destruir. Crea las armas más potentes para disparar y matar. Crea la droga más potente para poder alucinar más a las personas. Crea la droga más adictiva para que la gente quede en lo adictivo. Y si nos vamos a todos los aspectos que tienen que ver con creación, vemos que el hombre, esa capacidad creativa, la tiene sesgada por el pecado, infectada por el pecado. Sin embargo, cuando el hombre se restituye por medio de la obra de Dios, de esa condición caída, y ahora pasa a vida, entonces empezamos a apreciar lo hermoso de la creación. Empezamos a valorar la creación como tal, empezamos a cuidar el medio ambiente, tenemos conciencia ecológica de las cosas y deberíamos de ser más cuidadosos de lo que el Señor dio, porque dice la Biblia que aún el cosmos está esperando la restauración final de todas las cosas. Y esa restauración es la restauración de la vida espiritual total del universo. Entonces, quiere decir que la vida no solamente, vamos a decir, está restringida a las almas o al pecado, sino estamos hablando de que la vida, la redención de Cristo es una redención cósmica, hermano. Es una redención cósmica.
y que el pecado, aunque fue producido en la tierra, tiene un impacto también cósmico. El pecado de Satanás también, seguramente, aunque Cristo no habla de la redención del pecado de Satanás, sino de su destrucción, de su aniquilación. Pero en cuanto a esta situación, caray, es impresionante. Es decir, adquiere la salvación de Cristo un perfil extraordinariamente grande, mucho más grande de lo que quizás muchos hasta ahora habían pensado. Sí, a mí me sorprende mucho, hermano, que, por ejemplo, cuando se da el movimiento de reforma, es decir, cuando Martín Lutero inicia este movimiento tan importante, que después platicaremos con detalle a qué refiere, el crecimiento del mundo, de la gran miseria que vivía el mundo, se da cuenta el hombre que tiene dignidad. Solamente para ponerte un ejemplo. Más o menos la Edad Media empieza del siglo IV al siglo XV, o del siglo V al siglo XV. La Edad Media dura 1000 años, 10 siglos. Uno, de oscurantismo total. Y ese oscurantismo lo único que hizo es potencializar la condición caída del hombre. Porque el hombre se vio inmerso en una miseria impresionante. Condiciones realmente de una calidad de vida atroz. Solamente para ponerte un ejemplo, la gente vivía en la mugre. La gente vivía en la sociedad. Los que se bañaban en aquel tiempo eran las princesas de la corte y se llegaban a bañar 2 veces al año. La gente, todo lo que el excremento y la orina que tenían, lo único que hacían era abrir la ventana y por la ventana rájale para afuera. Y la gente caminaba en esas condiciones y vivía en esas condiciones. Las pelucas que hacían, se dice que los ratones vivían en las pelucas de las damas. La condición de suciedad era impresionante. Tanta suciedad hubo que las ratas eran el huésped preferido de los habitantes. Y vino esa gran debacle, esa gran muerte de la humanidad, muerte física a través de lo que se conoce como la peste bubónica. ¿Qué hizo la peste bubónica? 300 años vivieron con la peste bubónica, 300, 400 años. Y la peste bubónica no era otra cosa más que una pulga que traía la rata con la enfermedad, que le brincaba al hombre, la pulga le picaba al hombre y lo infectaba. Es decir, la peste bubónica son las condiciones terribles, insalubres de la humanidad, pero dadas por una condición caída. ¿Qué pasa entonces cuando viene la reforma? Cuando viene la reforma, viene el gran despertar del mundo. Crece la ciencia, crece la lectura de la escritura entonces se pone en el lenguaje popular. Es decir, y yo lo único que veo aquí es Dios moviendo los hilos de la humanidad después de tanta miseria, porque se desencadena una serie de acontecimientos impresionantes. Previo a la reforma a la imprenta, cuando viene la reforma se publicaban los escritos de Lutero. 1492, el descubrimiento de América. El comienzo del Renacimiento. El comienzo del Renacimiento, es decir, viene una sola, y crece el arte, crece la ciencia, crecen las universidades. Porque lo primero que hicieron fue
fundar universidades. ¿Y saben qué pasa? Con esto solamente se potencializa la capacidad que Dios le dio al hombre, una capacidad intelectual, de razonamiento, una capacidad creativa en la manifestación de muchas cosas que Dios le dio al hombre, y la dignidad del hombre como tal delante de Dios, porque pasamos a ser miembros de la familia de Dios. O sea, con la reforma, con la disponibilidad de las escrituras, ahora podían estar en la mano del pueblo, en las manos de cualquier persona, viene un restablecimiento de muchas cosas. Brilla la luz, brilla la verdad, la obra de Cristo se hace patente, y como decía Francis Schaeffer, el gran pensador cristiano, que le debe más la humanidad en términos de este retorno a la dignidad humana, le debe más a la reforma del siglo XVI que al mismo renacimiento en sí, aunque coincide con él. Ahora, el despertar del mundo viene por la redención del mundo. Es decir, ese misterio oculto por 10 siglos de la justicia de Dios por medio de la fe, ese gran misterio oculto que Dios le da a Lutero para que lo revele de manera magistral, porque el gran tema de la Reforma fue la declaración de justicia del hombre por medio de la fe en el Señor Jesucristo, magníficamente expresada por Pablo en el capítulo 5, versículo 1 al 11, y después de los 12 en adelante, ese contraste que hay entre hombre caído y vida, que tocaremos en un momento más. Y vuelves con esto al tema de la vida. Exactamente. A mí me llama mucho la atención el cómo concluye Pablo el capítulo 6, hermanos. Me llama mucho la atención cómo concluye Pablo el capítulo 6, versículo 22 y versículo 23. Déjenme les explico. Empieza con 2 palabras, pero ahora. Este conector, pero ahora, tiene una significación importantísima. Es decir, lo de atrás ya se quedó atrás. Es ahora el momento. Es decir, dice Pablo, pero ahora dejemos los viejos rudimentos del mundo. Todo fue sombra y figura. Todo fue sombra y figura. Todo fue una prefiguración de lo que iba a venir. Pero ahora, dice Pablo en el versículo 6, 22, capítulo 6, versículo 22 de Romanos. Habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Es decir, ahora que fuimos libertados del pecado por la obra magnánime de Cristo, dice, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación. Y al fin, vida eterna. Y concluye, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. En Jesús el Mesías, Señor nuestro. Y podemos decir con gozo amén. Amén. Es decir, viene resumiendo Pablo lo que implican esos 2 estados, pecado, vida. No sé cómo veas, hermanos, si tocamos Romanos 5 para ver ese contraste de la muerte y de la vida y poder quizás concluir, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, es fascinante
lo que la Escritura dice. Y saben ustedes, no hay desperdicio en las Escrituras. Pablo, por ejemplo, repite mucho en Cristo, en este versículo final que tú has leído, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta palabra en Cristo Jesús es verdaderamente crucial. Es de fundamental importancia, hermano. Porque en ella se nos lleva a una realidad que es una profunda relación del creyente con Cristo. Vida eterna en Cristo Jesús es vida eterna unidos a Cristo Jesús. Vida eterna que está en el centro mismo de la esencia espiritual de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, de la cual nosotros participamos por el hecho grandioso y magnífico de haber sido unidos con Él, tanto en su muerte, como tú apuntabas, como en su vida resucitada. Y en una multitud de lugares podemos nosotros leer esta expresión de Pablo en Cristo Jesús. Si, por ejemplo, nosotros abriéramos la carta a los Efesios, nos lo podemos encontrar creo que más de 100 veces. En Cristo, redimidos, escogidos en Cristo, amados en Cristo, hechos vivos en Cristo. En Cristo es el gran mensaje de Pablo. El mensaje que tiene su arranque en aquella excursión que había hecho Pablo camino a Damasco. Iba persiguiendo a los cristianos. Cuando de repente el mismo Cristo se hace patente y se hace presente a Pablo, y Pablo queda atónito, queda perplejo con aquella visión y le dice: ¿quién eres, Señor? O le dice la voz aquella: Pablo, ¿por qué me persigues? No me acuerdo exactamente, dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? Y esto de me persigues lleva a una importantísima realidad, que es esta. Pablo iba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús le dice: me persigues. Es decir, hay una identificación entre la persona de Cristo y la iglesia. La iglesia es la comunidad de aquellos que han sido incorporados a la persona de Cristo. Son aquellos que están en Cristo. Y es tan profunda y tan real esta identificación, esta unión profunda, que es lo que quiere decir identificación, que perseguir a la iglesia es lo mismo que perseguir a Cristo. Porque como dice la carta a los Efesios, la iglesia ahora ha sido elevada a una categoría verdaderamente extraordinaria, cuando el apóstol Pablo dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Noten ustedes en el capítulo 1 de los Efesios, versículos 22 y 23, y vemos la eternidad de la persona de Cristo. Cristo está hoy en la iglesia. Amén. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y luego fíjense ustedes la maravilla que dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud, es el pliroma. Recuerdo en este momento una traducción
de la Nueva Biblia Española hecha por el profesor Juan Mateos, que en este pasaje habla de la iglesia, pero dice que es el complemento de Cristo. Es decir, ¿a qué punto llega Dios a considerar a la iglesia? Que simplemente no puede entender a Cristo sin su iglesia, porque la iglesia es su cuerpo y es su plenitud. La iglesia, pues, es aquellos hombres y mujeres llamados, a quienes se les dio gracia desde los tiempos inmemoriales de antes de los siglos para esta maravilla, para estar en Cristo Jesús. Por ende, la gran palabra, o una de las grandes palabras de la redención, es incorporación. Incorporación a la persona de Cristo. Y por supuesto, también es sustitución, una palabra de la cual tenemos que hablar, hermano, con mucho detalle. La sustitución, que es la que nos lleva a Romanos capítulo 5, que es donde, bueno, tenemos nosotros ahí una base maravillosa y prodigiosa, que es a donde nuestro hermano Armando González quería que fuéramos hace un momento. Dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida tiene desde nuestra óptica humana, tiene un primer gran impacto, que es el hecho de que Dios nos recibe, de que Dios quita nuestros pecados y nos puede declarar justos. Pero nuestro hermano quería no tanto que fuéramos a Romanos 5:1, no, ¿sí? Sino que fuéramos a Romanos 5:12. 12, del 12 al 19. Ya platicaremos en extenso del 5:1, hermano. Ya platicaremos, se los tenemos reservados, hermanos y hermanas, porque aquí hay riquezas maravillosas. No, aquí el punto era Romanos 5. Aquí tenemos nosotros otra de estas, vamos a decir, la contraparte a este estar en Cristo, que es estar en Adán. De tal manera que el pecado de Adán, un pecado de Adán, y es muy interesante que en esta sección del 5:12 al 21 de Romanos, cuando nosotros vamos al texto griego, puede sorprendernos el uso del pronombre, un pecado, el adjetivo numeral. Un pecado del un hombre. En 2 o 3 charlas anteriores habíamos visto que un pecado se convierte, del un hombre, se convierte en el pecado de toda la descendencia de Adán. La contraparte es por una obra justa del un hombre, Cristo Jesús, las bendiciones de la salvación, de la vida, llegan. No es cooperación del hombre con Dios. Es acción totalmente monergística, es decir, que emana, que parte, que tiene su fuerza, su iniciativa, su principio y su final en Dios. ¿Por ahí vamos? No vamos muy bien. ¿O nos regresamos? Vamos muy bien. Sí, vamos muy bien. Porque evidentemente el contraste se hace manifiesto a través de la Escritura en estos dos aspectos que hemos venido enfatizando. No sé qué estrategia plantees, hermano, para poder ver del 5, del 12 en adelante, si lo leemos todo,
si vamos tomando texto por texto para que vaya quedando con mayor claridad para los hermanos que nos escuchan, porque hay muchísimas cosas que tratar en este punto, pero podríamos centrarnos fundamentalmente en que por medio de un hombre entró el pecado, pero por medio de un hombre la vida. Por la obra de un hombre y el pecado de un hombre entra la muerte, pero por el sacrificio de un hombre entra la vida. Como dice el 17, dice, porque si por la transgresión de uno la muerte reinó por medio del uno, Adán, mucho más reinará en vida por uno, Jesús el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estoy leyendo el 17 del capítulo 5 y dice, por tanto, 18, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, y esto es muy importante porque a lo mejor lo hemos mencionado poco, hermano. Es decir, esta condición caída del hombre es para condenación. Tristemente, el Señor trae bendición, pero también trae juicio. El Señor trae las buenas nuevas, pero también presenta juicio y condenación. Así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación divina. Es decir, solamente acabo de leer el 17 y el 18. Entonces, no sé cómo habías pensado más o menos presentarlo, hermano. Bueno, no tanto como una, viendo versículo por versículo, trazando exegéticamente toda la sección, sino destacando a manera de contraste el efecto que tuvo un pecado del un hombre sobre toda la descendencia y qué efecto tiene una obra de justicia del un hombre, es decir, del segundo Adán, Jesucristo, sobre toda su progenie. Así como Adán tiene una progenie, el Señor tiene otra. Por ejemplo, esto lo explicaría el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que dice, como es el terrenal, tales los terrenales. Hablando de esta progenie, de esta descendencia. Pero el segundo Adán, el inaugurador de la nueva raza, el inaugurador de la nueva creación, tiene una progenie. La de su voluntad. Como el celestial, tales los celestiales. Y esta bendición que llega a esta progenie viene a través de un acto de justicia de Cristo. O sea, hay un contraste entre un primer Adán y un segundo Adán, un primer hombre y un segundo hombre que están frente a frente, y Dios parece ver esta redención de los hombres así. Y digo redención de los hombres porque, a propósito, nuestra hermana Yelitza Chávez, que está en la isla de Margarita, dice, hermanos, del programa de esta noche hablando de la redención, ¿por qué la creación angelical no tiene redención y la creación humana sí? Podemos decir, bueno, pues porque el escenario que nos plantea la Escritura tiene que ver estrictamente con los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios, y Cristo no toma no toma forma de ángel. Ahora, quiero pensar que la creación angelical se refiere a la creación angelical, a las huestes caídas que arrastró Satanás con él. ¿O a qué se referirá con creación angelical? Porque yo entiendo que Adán es representante de la humanidad, no de los ángeles. Es decir, Adán como creación humana era el representante de toda la humanidad. Como representante de toda la humanidad, su pecado solo afectó ¿a quién?
a la humanidad, no a los seres celestiales. Pareciera ser que Satanás arrastró a un montón de ángeles con él, que son sus compinches y sus ángeles caídos, pero esos no tienen salvación, esos tienen castigo. Pero Dios nos amó a la humanidad, que para ellos sí hay salvación. No sé si con esto alcancemos a contestar la pregunta. ¿Por qué no hay redención para los ángeles? Esta es una excelente razón. La otra es, cuando menos de mi parte, no sé por qué. Pero lo que sí nos queda muy claro, porque no hay una sola palabra en las Escrituras, que es nuestro punto de referencia que nos ayudará a entender por qué los ángeles no. Pero sí sabemos que los hombres sí. Y la gran razón fundamental la acaba de dar, creo yo, nuestro hermano Armando cuando dice, porque Dios nos amó. ¿Qué otra cosa podría haber? Nada. Muy bien, otra pregunta de nuestra hermana Yelitza dice, ¿hay una diferencia entre la palabra reforma y la palabra restauración? El hombre reforma y Dios restaura. Bueno, creo que cuando hablábamos hace un momento de reforma, nos referíamos a la reforma del siglo XVI, hermana. Exacto. ¿Verdad? Indudablemente, y por supuesto, yo creo que toda obra de verdadera restauración, tanto de la creación como de la imagen de Dios en el hombre, solamente puede provenir de Dios. Ahora, le llaman reforma porque realmente hubo un cambio en el pensamiento del hombre, es decir, de un obscurantismo total pasaron a la dignidad del hombre, es decir, hubo una reforma. Lo único que creció en esos 10 siglos, lo único que se fortaleció en esos 10 siglos fue el clero católico. En esos 10 siglos dejaron las bases para el papado. En esos 10 siglos establecieron su imperio de abuso, su imperio retrógrada, porque no fue otra cosa más que ocultar las escrituras. Entonces, en esos 10 siglos no hubo cambio, hasta que vino, obviamente, la obra histórica de Martín Lutero, siervo de Dios. Movido, estoy convencido, por los hilos en la historia de parte del Señor para que la palabra llegara a toda la población. La palabra llegara además no solamente por el hecho de llegar por llegar, sino llegara con esperanza. Esperanza de vida espiritual, de la justicia de Dios. Entonces sí nos referimos cuando hablamos de reforma a esa obra histórica que hubo en Martín Lutero y algunos que le precedieron que fueron sentando las bases para que estas reformas se dieran. A eso nos referíamos, hermano. Bien, bueno, ya comenzamos pues con la sección de las preguntas. De las preguntas. Nuestra hermana Irma Valderas nos pregunta lo siguiente: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis los unos a los otros, y os habéis vestido el nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Esto está en Colosenses 3, versículos 9 y 10. Dice nuestra hermana: hermanos, mi duda es en cuanto a las letras negritas, donde dice está siendo renovado. ¿El hombre nuevo necesita renovarse? Yo creo que el hombre nuevo, como creación de Dios, sí necesita renovarse en santidad. Es decir, el hombre nuevo va creciendo en conocimiento,
va creciendo en santidad, va creciendo en relación con Dios. Y día a día que ese hombre nuevo se va renovando, el hombre viejo va para abajo. Es decir, nos vamos quitando vestidura por vestidura del viejo hombre. No podemos decir, la hermana a lo mejor no dejará que lo digamos de esa manera, pero no es lo mismo el conocimiento que teníamos cuando nos convertimos que el conocimiento 15 años después, o 20 años después, o 30 años después. A veces hay cosas que no nos quedan claras y después de años decimos, gracias Señor porque nos las revelaste. Ese crecimiento es la renovación del hombre nuevo. El hombre nuevo va creciendo en santidad, va creciendo en conocimiento, va creciendo en la conciencia de lo que Dios quiere que conozcamos y sepamos. Va creciendo también en términos de una conformación creciente a Cristo, porque dice que fuimos escogidos para ser conformados a la imagen de Cristo, y yo creo que esto es un proceso gradual. ¿Qué piensas, hermano? Sí, totalmente de acuerdo, porque además la experiencia que tenemos en el Señor lo ha demostrado, es decir, nuestra vida intelectual, es decir, porque nuestra inteligencia, hermanos, no es una inteligencia carnal, por así decirlo, es una inteligencia espiritual, una inteligencia espiritual en vida espiritual. Yo lo creo así, es decir, esa inteligencia que antes sirvió al pecado y que maquilaba a favor del pecado, ahora es una inteligencia neumáticos de espiritual, en sentido de que vamos nosotros creciendo en función de lo que estamos dilucidando de la palabra. Por eso estamos aquí. Si estamos en esta actividad de divulgación, de transmisión de la palabra, es tratando de que ustedes crezcan en el conocimiento o que simplemente compartan con nosotros lo que hemos aprendido. Y esto nos da crecimiento espiritual, que es del hombre nuevo, no puede ser del hombre viejo. No puede ser del hombre natural. Fíjese qué palabras tan interesantes que ensartan perfectamente con lo que está diciendo nuestro hermano Armando. Está en 1 Corintios capítulo 2. Dice en el versículo 12, 13 y 14, dice, porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y yo creo que este espíritu, aunque en algunas versiones se pone con mayúscula, puede ser en un doble sentido, porque nosotros, dice, hemos recibido el espíritu que proviene de Dios en referencia a este nuevo nacimiento y a este espíritu nuevo, pero también se refiere al espíritu de Dios porque lo hemos recibido también. Claro. Dice que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Pero hace énfasis, para que sepamos. Para que sepamos. Dicho otra, para que conozcamos más. Para que conozcamos más. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no acepta, no recibe. Estoy en el versículo 14. Las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, la mujer espiritual, nefmáticos, como expresaba nuestro hermano Armando hace un momento, con referencia a nefma, que es espíritu. El nefmáticos es, a diferencia del psíquicos, dos creaciones distintas. Es decir, la antigua creación, que es
almática, que es terrenal, es psíquicos, como dice el griego, de la palabra psiqui, alma. En contraste con este hombre almático tenemos el hombre pneumáticos, el hombre espiritual, cuya ascendencia está en Cristo, el espiritual, el celestial. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Está dotado de una capacidad, de una mentalidad, de una comprensión de Dios y de sus cosas radical y profundamente distinta de la que tiene el hombre viejo que todavía nos cargamos encima. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién nos dirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, y esta misma idea de Colosenses 3 también es presentada, hermanos, en Efesios, capítulo 4, del versículo más o menos 20 al 24, donde habla que nos renovamos. Es decir, como obra, esta renovación no es, ¿cómo lo explicaré? Esta renovación no es del hombre per se. Esta renovación es obra de Dios. Él crea el hombre nuevo, Él lo perfecciona. Es decir, no es el hombre por sí mismo cuando se da cuenta de que tiene el hombre nuevo, que él puede hacerlo. Sino como dice ahí, el cual fue creado, ¿sí? Es decir, este hombre fue creado por Dios, apunta a que es obra de Dios. Así Dice, es. ¿y qué pasa con los hijos que nacieron de la mezcla entre la humanidad y los ángeles en Génesis y que murieron en el diluvio? ¿Murieron sin la redención? Bueno, la redención está planteada desde la óptica de la carta a los Hebreos en el capítulo 1, está referida a Abel como hombres y mujeres prediluvianos. Yo no podría decir, porque no conozco a fondo el tema de esta unión, seguramente de los hijos de Dios, que nuestra hermana Soledad nos menciona en su pregunta. Seguramente creo que es Génesis 6:14, una cosa así, donde se habla de que los hijos de Dios tuvieron contacto con los hijos de los hombres. Es un pasaje realmente de gran controversia que se presta mucho a la especulación. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Si eran los ángeles? ¿O era como, eran como alguien ha dicho, no la simiente santa, estableciendo como simiente santa, por ejemplo, Abel, a Set, que ocupó el lugar de Abel tras su muerte a manos de Caín, y toda una serie de personajes que si nosotros le seguimos el rastro, fueron personajes magníficos. Está Enoch, Matusalén, hasta llegar finalmente a Noé. Y algunos le han llamado a esta descendencia la simiente santa. En contraste con todos los descendientes de Caín, que fueron pues gente perversa y mala, del primero al último. No sé si estos hijos de los hombres son la simiente que no es santa, la verdad no lo sé. Y creo que quizás no lo sabremos en esta vida, hermanos y hermanas. Yo me declaro que no tengo forma de responder eso. No lo sé, hermanos, y creo que hasta donde he podido leer y estudiar y escuchar, todo se va en especulaciones muy interesantes, algunos con más fuerza y más poder que otros. Lo que sí sabemos es que sí hubo redención. Hubo redención para mucha gente antes del diluvio, porque aquí la pregunta de nuestra hermana Soledad
tiene relación con el diluvio, que murieron en el diluvio, que murieron seguramente antes. De hecho, de toda aquella grande muchedumbre que había en la tierra, solamente 8 fueron rescatados en el arca. Más nada. Y yo creo que podemos tener una excelente base para considerar que el diluvio fue realmente universal y que toda forma humana desapareció. No sé qué piensas tú, Mario. No tengo el estudio de eso, hermano, no podría comentar nada de momento. Creo que habría que pensar la pregunta, habría que reflexionarla, habría que estudiarla, habría que tener, para dar una respuesta certera y no divagar y andar dando palos de ciego por ahí, quizás malinformar a los hermanos. Yo no tengo, una disculpa, pero no tengo respuesta para eso. Amén. Y bueno, regresando por un momento a la pregunta anterior de nuestra hermana Irma Valderas con respecto al hombre nuevo, hermanos y hermanas, todavía no hemos no hemos abordado plenamente el tema del hombre nuevo, que está relacionado con la vida. Pero confiamos en que podremos hacerlo. Indudablemente. Y explicaremos muchos detalles que encontramos en la Escritura. Por lo pronto, ahora que estamos viendo Primera de Corintios capítulo 1, pues que estábamos viendo, bueno, ahí tenemos otro nombre para el hombre nuevo. El Nefmáticos, el hombre espiritual. Y también como un comentario final, queremos nosotros ampliar un poco más hablar un poco más sobre esta sección de Romanos 5:12 al 21. No sé, ¿piensas tú que nos convendría hacerlo exegéticamente, versículo por versículo, o nos enfocamos solamente a este contraste de... Yo creo que sería bueno enfocarnos al contraste y lo haríamos la próxima semana. Y por otro lado, a mí me gustaría mucho que no solamente viéramos la revelación en Pablo de esto de los apóstoles, sino que leyéramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo con respecto a esto. Me parece maravilloso. Que finalmente es la base de esta bendición. Dice nuestra hermana Irma Valderas, Efesios 4:22. Dice que el viejo hombre está siendo destruido por los deseos del engaño. Efesios 4:22. Está siendo destruido por los deseos del engaño. ¿Podrían ustedes abundar en esto? No sé si hay alguna... La palabra destruido tenemos nosotros, porque ahí está, creo yo, la clave de esta situación. Me gusta mucho cómo se traduce el verbo que tenemos aquí, que algunos traducen como destrucción. No sé la Biblia textual en la tercera o la cuarta edición. La 3 dice, está corrompido. Está corrompido. La palabra sphiro, como notan, un poco de dificultad por tener dos consonantes complicadas juntas. La palabra sphiro significa, por una parte, destruir, significa también corromper. Y significa varias cosas, como todas las palabras que tenemos
tanto en el español como en el griego. Hermanos, las palabras significan, una palabra tiene varios significados, Varias acepciones. varias acepciones, y el asunto es saber cuál acepción va dónde. Dice, por ejemplo, este muy completo lexicón, este diccionario griego-español de Inmaculada Delgado Jara, hablando de Ftiro, fíjense ustedes cuáles son las acepciones que tiene Ftiro. Es destruir, devastar, arruinar, matar, malear, corromper, seducir. Fíjense, por ejemplo, la Biblia Reina Valera 60 dice que el viejo hombre está viciado. La Biblia de las Américas dice el viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Igual la nueva versión internacional habla de este viejo hombre como vieja naturaleza aquí. La vieja naturaleza, la cual está corrompida. Corrompe también es la decisión tomada por los traductores de la Biblia de nuestro pueblo. Igual por la nueva Biblia de los hispanos, corrompe y corrompe. De hecho, la Biblia textual tercera edición había decidido por corrompe. No es tanto que se destruye en el sentido de que viene a ser finalmente aniquilada. Está corrompida. Es decir, la vieja naturaleza en su esencia no refleja los valores de Dios. Y como dice la Biblia textual 4, dice en el versículo 22, dice lo siguiente, que es lo que la hermana Irma pregunta. Dice, leamos desde el 23. De Efesios 4. De Efesios 4. A renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre que fue creado según Dios. Ay, no, perdónenos. Es el 22 el que está en discusión. En cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño. Es decir, esta destrucción no es eliminación del viejo hombre. Esta destrucción es un deterioro del viejo hombre. Es decir, los deseos engañosos son los que han corrompido a este viejo hombre. Es decir, no es una eliminación de que está el nuevo hombre y luego el viejo hombre. De hecho, yo creo que es plan de Dios que exista el viejo hombre porque nos permite dimensionar y nos permite ser consciente de nuestro pecado y de nuestra condición para valorar la gracia del Señor. Entonces, el texto de Efesios, creo que apunta a que el hombre viejo se deteriora, se corrompe, se autodestruye con los deseos engañosos. Eso es lo que yo entiendo del texto, hermano. Es muy interesante junto con esto lo que dice Romanos capítulo 8, que esta corrupción, y creo que también está en la carta a los Efesios en el capítulo 4. Noten ustedes el contexto más general de esta carta. Capítulo 4, los Efesios, versículos 17 y 18, o sea, un poquito más atrás. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza.
Y cuando dice 2 versículos más adelante en cuanto a la antigua manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido, yo creo que se refiere a este entendimiento entenebrecido, a esta insensibilidad en cuanto a las cosas de Dios, a esta oposición, algo así como lo que nos diría la carta a los Romanos en el capítulo 8, que dice que la manera de pensar de la carne, ¿Qué es el viejo hombre? que es el viejo hombre, la manera de pensar de la carne es enemistad. Pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Es tal la corrupción, el entenebrecimiento, No es destrucción de eliminación. es incapacidad de captar a Dios, de entender su palabra, de entender sus cosas. Como decía, el hombre natural, para él las cosas de Dios son locura y son insensatez. Bueno, hermana, pues espero que estas palabras de alguna manera aclaren la pregunta. Y si tienen ustedes, hermanas y hermanos, alguna pregunta adicional, pues con mucho gusto. Estamos aquí para, con la ayuda del Señor, intentar responder. Es decir, hermano, que en la redención tenemos un proceso de maduración en Cristo, de perfección en Cristo, no solamente individual, sino también grupal, comunitaria. El nuevo hombre no solamente es una realidad personal, sino una realidad comunitaria. Dice, y nosotros, en esta pluralidad, nosotros tenemos la mente de Cristo. Al mismo tiempo que, por otra parte, el viejo hombre va disminuyendo. Quizás proporcionalmente en la medida en que el nuevo hombre crece y se perfecciona y se conforma a la imagen de Cristo, es decir, se va pareciendo más a Cristo en sus perfecciones, en su misericordia, en su amor, en su paciencia, en su piedad, en su justicia. En esa misma medida el hombre viejo va disminuyendo tanto en participación, yo creo que más que todo es esto, no es que disminuya en el sentido de que se va volviendo bueno, simplemente deja de participar tanto, y realmente la manifestación del hombre nuevo llega a ser creciente, tomando control del cuerpo, de los miembros y del cuerpo para servir a la justicia. Lo que antes estaba, este cuerpo, totalmente al servicio del hombre viejo. Y bueno, yo creo que este hombre nuevo es la vida eterna. Es decir, cuando llegamos a morir, lo que va a morir es la carne. Va a morir el hombre viejo que tiende a pecar, pero el hombre nuevo no. El hombre nuevo vivirá eternamente. Así es. Y todo lo que era adámico en nosotros desaparece. El hombre viejo adámico desaparece. El cuerpo viejo adámico sujeto a la muerte, sujeto al pecado, también es transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. De tal manera que somos una nueva creación de Dios en todos los órdenes, es decir, el hombre nuevo no pertenece a esta creación, no está tomada, hermano, de lo caído. El hombre nuevo no es una especie de
de hombre nuevo rehecho. Realmente la redención no es una obra de, podemos decir, El de hombre que nuevo no es una regeneración del hombre viejo. no es la regeneración del hombre viejo. El hombre nuevo, como el Señor se lo dijo a Nicodemo, es una nueva criatura. Es necesario que vuelvas a nacer. Amén. Sí, no es una transformación, porque lo dice claramente, inclusive en el texto que el hermano nos citó, ¿no? Arribita en Colosenses, en Colosenses 3, 18, dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis a los otros, y habiéndoos revestido del nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Quiere decir que es una creación de Dios. Esta idea de la creación está aquí en Colosenses referida al hombre nuevo y está también en Efesios 4:24, el hombre nuevo que es creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Es decir, que la redención es una obra de conformación a la imagen de Cristo. También es una obra de incorporación a la persona de Dios. Y como estamos diciendo ahora, es una obra de incorporación, de creación y hay una palabra más aquí, de conformación, de creación y de conformación. Es decir, la redención, hablando de la creación del nuevo hombre, pues es una obra no de rehacer lo viejo, sino de algo realmente nuevo. Efesios capítulo 2 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados en unión a Cristo Jesús, para buenas obras. O sea que, ¿de dónde viene lo que algunos llaman la seguridad de la salvación? Pues viene precisamente de estas grandes realidades que Dios, que comienza la obra en nosotros, la culmina. Pero qué manera maravillosa de culminarla. Qué manera espléndida, fantásticamente creativa de hacerlo. Qué redención nos ha presentado Dios. Definitivamente el Señor terminó con el problema del pecado. Y qué redención tan Y qué redención. De parte del Señor. Hermanos, la cuestión de Génesis 6 y otras cuestiones similares, hermanos, no debe atormentarnos tanto. Sería muchísimo más productivo que nosotros fijáramos la atención en las cosas verdaderamente nuevas del nuevo pacto, donde tenemos una claridad. Es más, pienso yo que son realmente contados, por así decir, con la mano aquellos que realmente entienden el nuevo pacto. Se han conformado con una exposición y una predicación tan laxa, tan débil, tan escasa en conocimientos, que los hermanos no han podido verdaderamente bucear en el mar de la divinidad y en el mar de la misericordia y en el mar de la maravilla de Dios, de la redención de Dios, por estar ocupados, yo diría, entretenidos por una serie de temas que están sujetos a tanta especulación. Hermanos, por ejemplo, queremos hablar nosotros en los programas que siguen sobre la sustitución. Verán ustedes todo lo que envuelve esta palabra maravillosa. La fuente de seguridad que tanto necesitamos ahora está ahí. Yace ahí junto con otras verdades que
hemos querido estar exponiendo a ustedes en estos estudios. Ocupémonos de esto. Y después, hermanos, hermanas, ocupémonos de las otras cosas. Yo no digo que nos despreocupemos de todo. No, pero vamos a darle relevancia e importancia en nuestra vida a lo que debe ir primero y a lo que, hermanos, parece que conocen, pero no conocen. Hablan de la salvación, muchos de la salvación en Cristo Jesús, y no tienen ni la más peregrina idea de qué es esta salvación. Se han conformado con los eslogans, con las frasecitas hechas y trilladas acerca de algunos aspectos superficiales de la obra de Cristo. Y no han llegado todavía al corazón, pero están muy preocupados con lo que está pasando, si fueron los ángeles hijos de Dios o no. Hermanos, es necesario que nos llamemos a la cordura y nos llamemos a la cabalidad. Y bueno, esto lo dejo a sus conciencias y a su consideración. Se los dejamos. Creo que hemos llegado al fin, mi hermano. No hay más preguntas. Abordaremos las preguntas en el momento en que vayamos teniendo respuesta. No sé qué más falta, hermano. Pues despedirnos muy cálidamente, muy agradecidos con todos nuestros oyentes que nos acompañan. Nos sentimos muy privilegiados y muy contentos de contar con esta audiencia que al parecer se extiende a algunos países de Centroamérica y de Sudamérica también. Pues, hermanos, un fuerte, cordialísimo abrazo, fraternal abrazo en Cristo Jesús para todos ustedes, y confiamos en que, si el Señor así lo permite, nos podamos volver a ver el próximo miércoles en otra charla bíblica. Dios los bendiga, hermanos. Dios los Muchas bendiga. bendiciones del Señor de gloria.